todos bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada de Neumotalks by Neumonorte. Hoy yo me encuentro muy contenta porque estamos en Bonao, donde vamos a hablar de un tema que no pasa de moda, la tuberculosis. Esto sigue siendo la principal causa de muerte a nivel mundial por infecciones. Y para ello yo me hago acompañar de dos amigos y colegas quienes nos van a ayudar a aclarar las principales dudas acerca de esta enfermedad. Aquí tenemos al doctor Daniel Restituyo, quien Saludos. es neumólogo pediatra, y al doctor Tulio Núñez, quien es neumólogo de adultos. Bienvenidos, chicos. Gracias, ambas. Gracias, ambas. Vamos a iniciar de inmediato con las preguntitas. La primera pregunta que yo tengo es para el doctor Tulio Núñez. Y yo quisiera que usted nos dijera cuáles son los síntomas principales que nos hacen sospechar de tuberculosis y cómo se establece el diagnóstico. Bien, mira, la tuberculosis, como bien introduciste el tema, no pasa de moda. Nos acompaña desde que tenemos conocimiento de condiciones de salud respiratoria y las principales manifestaciones clínicas que toda persona debe de tener muy pendiente es la tos, pero hay que quitar el mito de que es una tos que tiene unos días establecidos. Antes le decían mal llamada tos y catarro por 15 días. Ya hoy sabemos que está mal llamada, es el límite de tiempo y a lo mejor ahorita conversamos algo al respecto, porque esa tos puede ser insidiosa, o sea, puede ir y venir, puede acompañarse de catarro, puede ser seca también en alguna temporada y tiene una condición, se hace acompañar de fiebre y esa fiebre tiene características importantes. En ocasiones es una fiebre de predominio más nocturno, pero también es una fiebre que no alcanza altas temperaturas. Entonces, si unimos esto asociado al tema de otro síntoma cardinal como la pérdida de peso, bueno, pues entiendo que con esos tres síntomas quedamos más orientados al respecto de la fiebre, la tos y la pérdida de peso. Hay otros como la sudoración nocturna, esa debilidad marcada que tienen los pacientes. Todo esto acompañado de la parte de que estos síntomas pueden no ser tan constantes. O sea, la dificultad con el diagnóstico de la tuberculosis es justamente que no siempre se van a mantener los síntomas y el paciente puede presentar ligera mejoría, quedarse en casa y ahí vienen ciertos problemas que puede hasta hemotizar, llámese tener sangre en el catarro, entre otras condiciones que pueden presentarse en la tuberculosis, pero básicamente eso, la tos, la fiebre, el catarro que puede llegar a tener de hecho sangre y la pérdida de peso. Ok, y entonces para llegar al diagnóstico, ¿cómo podemos establecerlo? El diagnóstico principalmente con una buena historia clínica. La historia es lo que el médico recoge de información en el consultorio. Eso es vital porque de ahí pueden salir de hecho un diagnóstico epidemiológico que le llamamos nosotros, que si existen otros grupos poblacionales cerca que puedan tener igual o parecidos síntomas, que den la sospecha de que hay otros o cuál puede ser el caso índice en esa comunidad. Cuando tenemos esas preguntas ya claras en la mesa, en el consultorio, bueno, pues es importante hacer una imagen de tórax y también hacer entonces un análisis del esputo, o sea, del catarro del paciente. Ese análisis actualmente se hace por pruebas moleculares que son sumamente profundas, o sea, detectan ADN de la causa de la tuberculosis, que es el Mycobacterium. Es un tipo de bacteria es especial en esconderse, es especial en resistir tratamientos, pero hay una prueba molecular que la detecta, es gratis, se hace en todos los hospitales o en la mayoría de los de República Dominicana y permite entonces identificar a tiempo el bacilo de la tuberculosis para así ser tratado. Perfecto. Y es importante también resaltar que tenemos disponible a nivel público y a nivel privado esta prueba molecular que usted requiere y que en los hospitales es totalmente gratis. Una preguntita para el doctor Destituto. Si a un adulto le diagnostican tuberculosis y en esta etapa hay niños menores de edad,
tenemos que tener algo en cuenta para ayudar a esos niños y demás. Excelente pregunta, Ámbar. Eso es fundamental. Un paciente adulto diagnosticado con tuberculosis siempre tiene que buscar cuáles niños están en contacto con esa persona, cuáles viven ahí, cuáles frecuentan ese domicilio, porque no necesariamente puede habérselo transmitido, pero incluso los niños llevan un tratamiento preventivo en caso que después de una evaluación determinemos que no tienen la enfermedad activa, solo por el hecho de haber convivido con esa persona, necesitan tratamiento profiláctico. Porque la tuberculosis, como bien decía el doctor, es especial en esconderse. Llega al cuerpo y se queda durmiente. Se quedan esos bacilos pendientes en el cuerpo y en algún momento puede resurgir. Por eso es muy importante hacerse cribado. Siempre que haya algún paciente adulto diagnosticado con tuberculosis, hay que buscar cuáles niños están en esa casa y están en contacto. Evaluarlos y determinar si tienen la enfermedad activa también, tratarlos y en caso que no, se le coloca un tratamiento preventivo profiláctico para evitar que vayan a desarrollar la enfermedad a futuro. De acuerdo. Entonces, en el caso de los adultos, ¿cuáles adultos, cuáles grupos poblacionales también se benefician de esa profilaxis que se le da a los niños? Mira, en esto tenemos que ser conscientes que hemos ido educándonos todos en cuanto al grupo poblacional que merece la pena. Primero, identificarse el riesgo de padecer la tuberculosis, pero también de tratarse de manera profiláctica, o sea, dar tratamiento para que no desarrolle la enfermedad. En este punto nosotros estamos muy claros de que pacientes con el estado inmunológico comprometido, llámese pacientes con diabetes, pacientes con cáncer, pacientes con VIH, pacientes que son consumidores de algún tipo de sustancia, son pacientes que tienen mayor riesgo. Asimismo, aquellos que son candidatos a terapias inmunosupresoras, como los que tienen condiciones inmunológicas como lupus, artritis, bursólogo de MS, Sjögren, todos esos están involucrados dentro de ese grupo poblacional que todo médico toma muy en cuenta a la hora de hacer un rastreo más activo de tuberculosis, pero también de manera oportuna de dar el tratamiento, de ofrecer el tratamiento. Pero hay algo importante, y es que en las últimas guías ya está establecido que todo personal de la salud que tenga contacto con pacientes, porque personal de la salud a lo mejor que son de laboratorio, que son de pruebas de imágenes, que a lo mejor no tienen tanto contacto con grupos poblacionales y de riesgo o con pacientes sintomáticos, pero todo personal de la salud que tenga posibilidades de tener algún riesgo de tuberculosis o de contagio, se le hacen las pruebas para detectar esa tuberculosis, ese contacto con tuberculosis, esa infección con tuberculosis, por tuberculosis, y darle el tratamiento también profiláctico. O sea que ya entramos dentro de ese grupo de riesgo que tenemos todos que tomar en cuenta a la hora de atendernos a nosotros mismos. Bien. En el caso de los adultos, ¿cuáles son las personas que se benefician de utilizar ese tratamiento preventivo? Todo paciente que tenga su sistema inmunológico bajo necesita ser estudiado en la consulta para valorar la posibilidad de hacer un diagnóstico de si su cuerpo ha tenido contacto con la tuberculosis y también tratarla de manera oportuna. Hay varias condiciones de salud que pueden bajar las defensas y eso aumenta mucho el riesgo. Y hay algo importante, que dentro de ese grupo poblacional estamos los de personas de la salud. O sea, si estamos en contacto o tenemos síntomas sugestivos, entonces sí se nos da prioridad para ser tratado como tal. Bien. Y cuando a una persona le diagnostican tuberculosis, ¿qué medidas debería de tomar la familia para evitar contagiarse? Y no necesariamente que deba recibir pastillas, que deba recibir el tratamiento preventivo, si no califica, sino qué medidas debe de hacer, porque muchas veces nos preguntan en la consulta y entonces hay que dejarlo solo o no puede usar el mismo plato, la cuchara y todo eso, y cómo tenemos que hacer ahora con este enfermo que incluso a veces quiere como que lo dejen más tiempo ingresado para que como ellos calmar esa parte de que tal vez quieren cuidar a su paciente, pero que temen de contagiarse también otro miembro de la familia. Es que para eso tenemos que aprender
y entender sobre todo que la vía de contagio es la aérea, o sea, no hay otra explicación. Si ya sabemos que se contagia por la tos, por el estornudo, por secreciones de la vía aérea, eso es lo que hay que proteger. Claro. Que como no comen el mismo del mismo plato o de lo mismo, de las mismas herramientas de cocina, eso no va a ser una diferencia marcada. Amén de que estén todos en una misma mesa y que tenga síntomas el que está con probable tuberculosis, que tose en ese momento, ¿verdad? Entonces ahí sí podemos hablar de un riesgo, pero principalmente es cuidar de que esas secreciones no se expandan. Por eso es importante recomendar que esté la habitación lo más ventilada posible, que esté más iluminada con luz solar, ¿verdad? Y que circule el aire, que no esté encerrado y ni circunscrito a un solo lugar encerrado donde haya más personas. Tulio, y perdón que te interrumpa, pero en ese mismo tenor, los niños pequeños es importante hacer la salvedad. No son bacilíferos. Ellos no transmiten el bacilo de la tuberculosis. Aún estén diagnosticados con pruebas moleculares como tuberculosis que salió positivo, los niños pequeños no tienen ese riesgo de estar transmitiéndola. Sí pueden contagiarse. Los adultos lo contagian, pero los niños pequeños no son bacilíferos. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque una madre puede decir, si mi hijo salió con tuberculosis, ¿qué hago? Lo aíslo, nadie puede verlo, nadie no puede estar en contacto con los otros familiares. Lo ideal es que reduzca la exposición a las otras personas, pero sí que tenga en cuenta que no se preocupe tanto por esa parte, porque los pequeñitos no van a transmitirla. Al contrario, a ellos es que alguien, cuando se ven un niño pequeño, alguien le llevó la tuberculosis a ese niño. Pero a partir de qué edad más o menos es esa... A partir de los 4 años más o menos. Antes de ahí es muy raro que sea bacilífero. Prácticamente no son bacilíferos. O sea, bacilífero entonces Que no tienen la capacidad de contagiar. ni de contagiar ni de difundir la enfermedad. O- Siempre preguntan algo en la consulta cuando le estamos dando el diagnóstico de tuberculosis y es lo siguiente, que si pueden trabajar, que si pueden estudiar, que si pueden hacer su vida normal. ¿Cuáles son las recomendaciones en ese aspecto y por qué tiempo más o menos deberían ellos de preocuparse por contagiar a otra persona? Esa es una pregunta que amerita un análisis dentro del consultorio. Y individualizar cada caso también, porque no todos son iguales. Sin embargo, cuando un paciente entra al programa de tuberculosis, es seguido con todo el trayecto del tratamiento por su médico, y su médico debe de llevar anotaciones de cómo está manifestándose esa tuberculosis en las pruebas que manda a hacer, principalmente el análisis de catarro. Atendiendo esas pruebas es que se toman decisiones. En la mayoría de los casos, después del primer mes de tratamiento que empezamos a observar la negativización de esas pruebas de catarro, posiblemente, y dependiendo de lo que tengan las pruebas a que ayudan, como la radiografía o la tomografía o lo que se decide en ese consultorio, entonces se toman decisiones. También hay que tomar en cuenta qué tipo de trabajo ejerce el paciente. Ese es otro. Y si es resistente la Y también tuberculosis. si amerita otro tipo de tratamiento, como un tratamiento para una tuberculosis resistente. O sea, son muchas de las condiciones, pero siendo lo más llano posible, entiendo que va dentro de un periodo de mes y medio, 3 meses, y algunos ameritan una incapacidad temporal por más tiempo. Entonces, yo pienso que es una decisión que se toma entre el médico tratante, la historia que tenga el paciente y los riesgos adicionales. Y también depende del punto, en el momento en que se diagnostica enfermedad. Porque si se diagnostica en una etapa inicial que no incapacita tanto al paciente, Claro. que no va a dejar tantas secuelas y demás, y que evolucione adecuadamente al tratamiento de primera línea, que generalmente si no se diagnostica una resistencia de primera instancia, lleva tratamiento de primera línea, pues es un esquema más corto y por lo tanto se espera, si va respondiendo, que ese periodo de incapacidad sea más corto. Pero sí al principio debe de quedarse en casa, debe de guardar todas las medidas que hemos hablado, de que no, para evitar el contagio y así disminuimos la cantidad de personas que presentan esta enfermedad.
Y entonces los niños, ¿cómo es el tema del ausentismo escolar? Eh, Prácticamente igual. Alrededor de un mes. Después del primer mes de tratamiento se evalúan las pruebas de tuberculosis, ya sea el GeneXpert, vaciloscopía, y si está negativo puede volver a la escuela. Yo tengo particularmente varios pacientes a los que le doy seguimiento que salieron tuberculosis, salió positivo y estaban en escuela, incluso en liceos. ¿Qué se hace en esos casos? Los contactos cercanos, los niños que más compartan con esos pacientes, se evalúan todos, se descarta la tuberculosis en ellos y con el que salió positivo, muchas veces le dan las clases virtuales, se la mandan a la casa, mientras se esté llevando esa primera fase de tratamiento, para luego reincorporarse a la escuela. Pero así se asegura que no pierdan la docencia y que lleven su tratamiento, por supuesto. Claro. Ok, y si hay un niño que está en profilaxis, ¿también hay que dejarlo enviar a la escuela? No, si está en profilaxis, no necesita ausentarse de la escuela. Muchas veces esos niños se ausentan tal vez 1 o 2 días mientras se están haciendo las pruebas, están yendo a la consulta, pero no porque requiera dejar de ir a la escuela. A menos que el paciente vaya presentando, inclusive en los adultos, que al principio del tratamiento pueden presentar alguna molestia gástrica y demás, porque los medicamentos realmente son fuertes, y mismo le llaman pacientes, son antibióticos muy fuertes y pudieran presentar alguna molestia gástrica. Y ya ahí para esa parte pudieras requerir una licencia pequeña, pero no necesariamente por el periodo que la profilaxis va a durar. Algo muy importante que me gustaría preguntarte, Restituyo, y es que sabemos que en el esquema de vacunación de nuestro país tenemos incluida la BCG, que es la vacuna para la tuberculosis. Esta vacuna protege totalmente a los pacientes para que no le dé tuberculosis. Excelente pregunta, Amor. Mucha gente dice, pero si el niño está vacunado contra la tuberculosis, ¿por qué tiene tuberculosis, por ejemplo, ahora? Y es importante aclarar que esa vacuna previene las formas graves de tuberculosis y la previene en especial en los primeros meses de vida. Los recién nacidos, como sabemos, están muy expuestos y con un sistema inmune muy débil. Ahí es que tiene efecto esa vacuna, que lo va a prevenir de la meningitis tuberculosas y de otras enfermedades, de otras patologías graves que puede producir la tuberculosis a esa edad. Pero ya a medida que va creciendo, esa ventana de protección pasó, porque es para las partes graves de la tuberculosis que protege. Es importante tener en cuenta esa diferencia. Y cambiando un poquito ya el tema, en el caso de mujeres embarazadas que tengan tuberculosis, ¿hay alguna cosa que se deba hacer? Porque siempre, ay, que está embarazada, y que los medicamentos, que contraindicados y demás. ¿Cómo se procede con el caso de una embarazada que también entonces tenga tuberculosis? Para que bebé que esté en el útero creciendo y desarrollándose, que esté sano, la primera que tiene que estar sana es la madre. No hay nada más que hacer que seguir el protocolo, igual en el tratamiento de tuberculosis, seguimiento, todo igual. A menos que dentro de la historia existan algunas diferencias marcadas de algún tipo de alergia o de algún tipo de condición X, cardíaca o gástrica, ya eso son cosas particulares, pero en el proceder, todo igual. Sí me gustaría saber qué piensa el pediatra, el neumólogo pediatra, con el tema de qué puede acarrear este tipo de tratamientos entre la mujer embarazada en un bebé. Bueno, por lo general están descritas muy pocas alteraciones relacionadas con los tratamientos de primera línea contra la tuberculosis en los recién nacidos. Es más la parte de preocupar que puedan nacer con síntomas o que puedan nacer con alguna alteración o la infección activa de tuberculosis. Sin embargo, si la madre o si la embarazada está en tratamiento desde fases tempranas y no está complicado, puede dar a luz perfectamente y ser un niño sano. Ok, entonces actualmente, ¿cuánto tiempo dura más o menos el tratamiento de una persona que tenga tuberculosis? De manera global es bueno dejar un punto claro, un punto de corte. Si es sensible, o sea que puede entrar al programa
de tuberculosis sensible, para la redundancia, dejémoslos en 6 meses. Sí, actualmente existe posibilidad de tratamiento acortado de tuberculosis sensible, pero esto todavía es bueno dejarlo en espera, sobre todo en países como el nuestro. Igual en el caso de que sea resistente, entonces sí tenemos aquí ya una experiencia muy buena de un tratamiento acortado que ha dado muy buen beneficio en los que se ha implementado y que puede ir desde 6 meses hasta 2 años. Pero esto depende mucho de, de lo que se encuentra en cada paciente y las opciones de tratamiento a que califique. Y anteriormente eso era inyecciones, tenía que permanecer mucho tiempo ingresado, eran unos esquemas larguísimos, difíciles de terminar, que eso también es muy importante porque si el paciente inicia el tratamiento y se siente bien y ya quiere dejar el tratamiento, pues ahí pudiera traer muchos inconvenientes, inclusive adquirir una resistencia, Eso es un problema. que eso es un problema que puede inclusive causar la muerte del paciente cuando inician el tratamiento y no lo concluyen, porque ya luego va a tener situaciones diferentes, vamos a tener que usar una firma diferente en la mayoría de los casos y que puede traer complicaciones al paciente. ¿Y por qué ustedes creen que a la gente no le gusta cuando uno le dice tuberculosis? Porque yo he llegado a varias conclusiones, quiero ver si es una misma. Le da miedo el nombre, le da miedo lo largo del tratamiento, le da miedo lo que vaya a pensar la gente alrededor. ¿Pero por qué? Bueno, antes se murió mucha gente de tuberculosis y ya eso no está ocurriendo tan frecuente precisamente por los nuevos esquemas de tratamiento que hay, porque han creado más conciencia en pedirle el tratamiento. ¿Qué opinas tú? Yo he llegado a la conclusión de que la gente posiblemente le teme mucho al estigma, a lo que comentas, que le da miedo, que le digan malogrado, que le digan, que lo estigmaticen por una condición de salud que de hecho tiene tratamiento. Pero también hay que recordar que es una condición de salud que es mucho más prevalente del subdesarrollo, de pobreza, de gente que vive muy junta, de sistema de transporte no desarrollado, de sistema de salud no desarrollado, de cárceles muy aglomeradas de personas, de servicios públicos en general que no están a lo mejor dando un servicio y que delatan a un país. Entonces, delatan a una sociedad. También que estamos en vía de desarrollo desde hace mucho tiempo, pero todavía tenemos una alta incidencia de tuberculosis en nuestro país. Lo que determina que hay cosas que todavía no están bien. Sistema del transporte, mucha gente junta. Sistema de salud, mucha gente en salas de espera esperando un turno. Servicios públicos, pago de luz, pago de teléfono, que todavía la gente hace mucha fila en un banco también. O sea, hay muchas cosas que posiblemente perpetúen igual el sistema penitenciario, las largas filas para visitas. Entonces son de las cosas que posiblemente a ti te dicen que tienes tuberculosis y te están diciendo que perteneces a un grupo social vulnerable y nadie quiere que posiblemente ser parte de un grupo Que lo vulnerable, cataloguen, que lo cataloguen. lo encierren en Pero los grupos. tienen que tener la confianza de que es una enfermedad que nos puede dar a cualquiera. Cualquiera puede estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado y bajo las condiciones de salud equivocadas. O sea, con sus defensas bajas en un momento, infectarte atendiendo a un paciente en el caso de nosotros, o en el caso del estudiante que ve en transporte público a la universidad, está lloviendo, cierran las ventanas, tose alguien, expande el vacilo. Y es importante Cualquiera le puede dar. que la gente sepa que es una enfermedad que tiene tratamiento y se cura con su tratamiento. Claro, se cura. Hay muchos enfermos que estarían felices si le dicen, lo que tú tienes tiene tratamiento, es gratis y se cura. Claro, que eso es algo muy importante. Y algo muy importante también a tomar en cuenta es el tema de la automedicación. Que como vivimos en un país tropical, hay muchos procesos respiratorios y van a la farmacia, compran un jarabe, yo tengo una gripe y le ponen el apellido de mala, la pobre gripe, y te quedan, esta gripe no se me quita, y que esta gripe mala que anda. Entonces, no era gripe, nunca fue gripe, probablemente era tuberculosis, pero si no buscan asistencia médica,
pues no van a tener un diagnóstico oportuno y por lo tanto el tratamiento se va a retrasar y ahí van a llegar complicaciones que pudieran evitarse con un diagnóstico temprano. Así es. Y en el caso de los niños, Ámbar, no necesariamente van a ver un niño con gripe frecuente, que le da mucha gripe todos los meses. No. A veces en pediatría, la tuberculosis se manifiesta como poca ganancia de peso. No es que no gane peso, ganan peso, pero menos del que le tocaría por edad. Fiebres vespertinas o nocturnas en ocasiones, intermitentes, la madre puede pensar, eso que tiene amigdalitis esta semana, y vuelve en 2 semanas otra vez, le da una fiebrecita. Un niño con poca ganancia de peso, que siempre lo ven un poco más flaquito de lo que debería, pero ni siquiera está tosiendo. Ese es un caso posible de buscar tuberculosis. Muy bien. Se hace igual el diagnóstico en los niños. Se hace con GeneXpert, que es una prueba molecular, pero tiene ciertas variables. Un niño pequeño no puede hacer lo mismo que un adulto que va a toser y expectorar un catarro para analizarlo. Un niño, por ejemplo, de 1 año no puede hacer eso. ¿Qué hacemos en ese caso? Tenemos 2 vías. Hay una que es introduciendo un levín hacia el estómago y ahí se toma una muestra del moco porque los niños se tragan el moco cuando tosen. U otra, que es la que se está usando en la actualidad, es hacer esa misma prueba pero en heces fecales. Se hace el GeneXpert, que es una prueba específica de tuberculosis, pero se hace en heces fecales. Ahí se busca el vacío y aparece, sin necesidad de introducirle nada al estómago, sin que sea traumático para el niño. También con una radiografía de tórax y sobre todo la historia clínica. La historia clínica te orienta al 80% del diagnóstico en pediatría en tuberculosis. Bueno, yo entiendo que ha sido una conversación muy provechosa. Hemos resuelto muchas dudas, muchas cosas que normalmente los padres y nuestros pacientes nos preguntan en la consulta. Entonces, me gustaría ya para concluir, si tienen alguna recomendación para la prevención de la tuberculosis, tanto en adultos como en niños. A los adultos, la parte de la prevención de la tuberculosis es sencillamente crear conciencia de que esto es una enfermedad que nos puede pasar a cualquiera puede dar tuberculosis. Que hay un grupo de médicos en toda red pública y privada, que hay métodos diagnósticos y que ya el tratamiento es totalmente gratuito cerca de su casa, que se cura. En la mayoría de los casos se cura, entonces no hay por qué temer. Las enfermedades tampoco son sinónimo de estigmatizar. Ahora todo el mundo habla del derecho que puede tener cada grupo vulnerado por una condición de salud. La tuberculosis también es una de ellas. No podemos señalar a nadie por una condición ni física ni de salud. Bien. Y a nivel pediátrico, recordarles, donde quiera que haya un adulto que haya sido diagnosticado, no dejen de lado los niños. Esos hay que investigarlos, evaluarlos y descartar si tienen o no infección por tuberculosis. En el caso mío, ya para concluir, es importante resaltar el hecho de que el esquema de tratamiento debe completarse para nosotros poder curar esta enfermedad. Si el paciente no colabora, pues sería imposible para nosotros ofrecerle la cura de la enfermedad. Eso requiere que el tratamiento sea completo hasta que el médico se lo indique. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en el siguiente episodio.